El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se le volverá a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Siéntense. Gracias. Ahí está bien, gracias. Gracias. Nuestro buen Dios, creador de todo cuanto existe, en un acto muy grande, un acto de amor muy grande, poniéndose en riesgo Él, ¿sí? En riesgo de que nosotros lo ofendiéramos, nos dio a nosotros, los seres humanos, nos dio dones especialísimos: la libertad, la voluntad y el entendimiento. Como potencias, los animales tienen algo de esto, pero no es potencia porque esto no les permite conocer a Dios, no les permite saber de Dios. Nosotros sí. Todo esto que nosotros hemos recibido de Dios es para que podamos conocer a Dios desde este mundo, para que podamos amar a Dios en este mundo y servir a Dios en este mundo, cosa que no le fueron dado ni a las plantas ni a los animales. Ellos no pueden conocer a Dios, no lo aman, no lo sirven voluntariamente. Le dan gloria a Dios porque muestran la perfección de Dios, pero no de una manera voluntaria como el ser humano lo puede hacer. Debemos tener cuidado de llegar a pensar, como nos advierte hoy, lo escuchamos en la primera lectura del libro del Eclesiástico, que podemos llevar una vida según nuestros gustos, podemos llegar a quedar satisfechos con nuestra vida. Eso es muy peligroso. La persona que se siente satisfecha con su vida, ahí se estanca. Ahí se queda. No podemos sentirnos ya satisfechos, ya la hice, ya con esto que logré, ya es suficiente, ya no podemos. No podemos nosotros sentirnos satisfechos, no podemos tampoco dejarnos llevar por nuestros gustos, no podemos confiar en lo que ya tenemos, en lo que ya ganamos, porque nada de eso nos puede servir para la vida eterna. Todo tenemos que saber cómo administrarlo de tal manera que sea algo que colabore para nuestra salvación. Algo que colabore para nosotros, que no nos lleve al pecado, sino que nos vaya acercando a Dios, sin pensar, como dice el libro del Eclesiástico, nuestro buen Dios a través de este libro nos dice, que no pensemos que porque ya pecamos y como que no pasó nada, entonces no va a pasar nada. Es un error muy grande, es una tentación intelectual en la que muchos han caído. Nuestro buen Dios se tarda en hacer justicia
pero porque está esperando con misericordia el arrepentimiento de esa persona, para que está esperando que esa persona entienda el mal que hizo, entienda el mal que está haciendo, para que se detenga y se convierta, cambie de camino, cambie de actitudes, cambie de forma de vivir y se salve. Entonces el Señor no descarga su justicia inmediatamente sobre una persona, porque su justicia podría aplastar a esa persona sin darle tiempo a la conversión. Por eso Dios se espera. Dios espera. A los ojos de nosotros se tarda, pero Dios está fuera del tiempo. Para Él no es tardarse. Para Dios no es un problema el tiempo. Dios está fuera del tiempo. Está sujeto al tiempo todo lo que Él ha creado, incluso los ángeles, pero Él no está sujeto al tiempo que Él mismo creó. Entonces el Señor nos da una serie de enseñanzas hoy muy importantes. Cuidar nuestra vida, no sentirnos, decíamos, satisfechos ahorita de nosotros, ni para vivir según nuestros gustos, pensando que al cabo no pasa nada. Nos pide que no confiemos en ese perdón de Dios al grado de amontonar pecados. Es uno de los errores que ahorita estamos viendo mucho en este tiempo, pero siempre lo ha existido, pero ahorita está de una manera muy exagerada. Las personas empiezan a amontonar pecados al cabo que piensan que no va a suceder nada. Hay quienes creen que no van a caer al infierno, hay quienes ni siquiera creen en el infierno, que es un dogma de fe de la iglesia. Sin embargo, muchos que no creen y otros que dicen que el infierno no es eterno, pues van contra las palabras mismas de Jesús. Jesús aquí mismo habla de un gusano que no se muere. Los místicos dicen que verdaderamente el alma, la persona siente como si en el cuerpo, entre la piel y la carne, trajera animales, gusanos que se mueven rápidamente, mordiendo, comiendo, y dice, y no terminan nunca. Por más que quieren aplastarlo, solamente se golpean a sí mismos. Eso se ve, esto lo han visto en un cumplimiento literal. Los místicos lo han visto, un cumplimiento literal. Un gusano que no muere, que no deja de estar lastimando, doliendo, sin un día, sin un momento de descanso, y un fuego que no se apaga. Algunos han querido pensar que el fuego al que se refieren es un lugar donde se quemaba la basura, y entonces era un lugar donde siempre estaba saliendo humo, pero no, Jesús nos está hablando de estas realidades eternas. Entonces, algunos llegan a pensar, bueno, ¿por qué cambiar si Dios perdona todo? Y si Dios perdona todo, pues entonces puedo hacer cosas al cabo que me confieso. Es algo muy peligroso. Es algo muy peligroso. Nosotros siempre tenemos que tener en nuestra mente, tratar de durar más tiempo en gracia y menos pecado. No porque se dé la facilidad de la confesión, entonces puedo pecar al cabo que me confieso, porque aunque te confieses vas a tener que pagar ese pecado. El sacerdote perdona el que la persona tenga que ir al infierno por el pecado que cometió, pero tiene que pagar, tiene que reparar ese daño que hizo si quiere entrar más rápido en el reino de los cielos. Porque así como nuestro buen Dios es misericordioso, así como es su misericordia de grande, de infinita, así de infinita es su justicia, que en Dios lleva un perfecto equilibrio. No es como el ser humano, que la justicia del papá se excede y llega a cometer verdaderas injusticias, ni como la misericordia de la mamá, que también se excede y permite cosas que dañan al hijo. En Dios no existe un desequilibrio entre la misericordia y la justicia. Por eso dice, y de repente, cuando Él considere justo, conveniente y necesario, la ira de Dios se derrama de repente sobre los que hacen el mal. Por lo tanto, la misericordia no es lo mismo que impunidad. Impunidad es cometer un mal y no pagar las consecuencias. Eso se le llama impunidad.
Yo rompo el vidrio de un carro, pero me escondo y no pagué nada. Quedó impune, quedó sin pagar esa falta que yo cometí. La misericordia de Dios no es sinónimo de impunidad. Por eso es tan peligroso que uno piense al cabo que me confieso, vas a tener que reparar de todos modos ese daño que hiciste. No se acaba todo con la confesión. No se acaba. Nosotros los sacerdotes dejamos penitencia porque la penitencia te ayuda a que pagues a través de esa penitencia una parte del purgatorio. Una parte del purgatorio nada más. Lo demás, ustedes tienen que trabajar, tienen que reparar el daño que hicieron para que no tengan que ir a pagarlo. No existe la impunidad. No existe en el orden de Dios, no existe la impunidad. Nos pide el Señor que no nos dejemos engañar tampoco por el dinero, que parece que todo lo compra. El dinero parece que todo lo compra y que te puedes salir con la tuya. ¿Y cuántas personas hicieron grandes males, pero dieron grandes cantidades de dinero y quedaron impunes? Impunes según la justicia humana. Pero eso no quiere decir que también se haya borrado el pecado que cometieron. Ese sigue estando ahí en la presencia de Dios. Por eso dice el Señor que nos cuidemos de no dejarnos engañar por el dinero, que parece que compra todo, pero no puede comprar el cielo. Solamente que lo utilices para el cielo. Entonces el dinero físico no lo vas a entregar al cielo. El dinero físico en el cielo pues no sirve para nada. No sirve para nada. Como allá todo es una realidad. Imagínense, si llegamos nosotros y le decimos a Jesús, Señor, si me dejas entrar, te doy $1,000,000,000. ¿Qué es eso para el Señor? Papel impreso. Eso es en realidad. Tiene valor porque nosotros como sociedad se lo hemos dado, pero es papel. ¿Por qué el oro vale tanto? Porque nosotros los seres humanos decidimos que era tan poquito en él, era tan bonito y era tan poquito en el mundo que entonces tiene más valor que los demás, que hay en mayor abundancia. Por eso tiene valor el oro. Si no, el valor no tuviera más el mismo valor que cualquier piedra que estuviera en la tierra. Este tiene el valor que nosotros le hemos dado. Entonces, ¿le podemos ofrecer piedras o papeles a Dios para entrar al cielo? No, entonces el dinero allí en el cielo no vale. No se puede comprar todo, pero si ese dinero lo utilizas para hacer el bien, para ayudar a tu prójimo, entonces sí te sirve para entrar al cielo, pero no te lo vas a llevar, no te lo vas a llevar. Si alguien se muere escondiendo el dinero, todo ahí abajo de su cama o haciendo un hoyo y metiéndolo, cuántas casas antiguas se han encontrado, vea, remodelaciones, y resulta que en la pared había cosas que enterrado en la tierra, animales rellenos de dinero, vea, cerrados y todo para esconder, y tenían algunos justa razón porque no había bancos, porque no había manera de tener algo más con mayor garantía, mayor solidez ahí, que enterrarlo ya sea en su casa o ya sea en los límites de sus propiedades. Pero si alguien se muere con todo ese dinero escondido o amontonado, ese dinero ya no le va a alcanzar para entrar al cielo. No se puede sobornar a un ángel, no se puede sobornar a Dios, ni con piedras ni con papeles. Entonces, ¿de qué nos va a servir? De nada. De nada. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros tenemos porque no nos lo vamos a llevar. En el Evangelio de hoy Jesús nos dice que ninguna obra de caridad, por pequeña que sea, quedará sin recompensa, especialmente para aquellos que ayudan a los que sirven a Dios, a los que sirven, porque dice el Señor, ni un vaso de agua que tú le des a aquel que sea de Él por causa de Cristo, no quedará sin recompensa, ni siquiera un vaso de agua. Pero también nos advierte que ningún mal, así como ningún bien va a quedar sin recompensa, ningún mal va a quedar sin castigo.
Entonces necesitamos reconciliarnos en este mundo, necesitamos ser perdonados y necesitamos perdonar, porque eso, si no lo hacemos, con eso vamos a llegar a la presencia de Dios y vamos a tener que pagar. Vamos a tener que pagar, nada va a quedar impune, pero lo que soluciones en este mundo, solucionado queda en el cielo. Si te perdonan de corazón y tú reparas la falta, tú confiesas tu pecado y te lo perdona Dios, pides el perdón y te perdona la persona, reparas la falta y se borra la culpa y se borra la pena. Entonces se puede borrar, fíjense, la culpa y la pena. Y ese pecado ya no te lo encuentras en el libro de tu vida. Ese pecado ya no te lo puede echar en cara el enemigo de Dios. No te lo puede echar en cara ya, porque ya está perdonado, ya está reparado, perdonado por Dios, por la persona ofendida, y ya está reparado el daño. Eso ya no existe. Es como si no hubiera sucedido. La misericordia de Dios nos permite esto, nos permite, pero vean cómo esa parte nos toca a nosotros. Pedir el perdón, ganarnos el perdón de las personas y reparar el daño que hicimos. Y con esto, que si en el corazón de las personas verdaderamente nos perdonan, se reduce y queda en la nada. Son pecados que se borran del libro, y los que no están ya en el libro de tu vida no existen. Ya dejan de existir para siempre, para siempre. El enemigo no te los puede echar en cara más que en este mundo. Mientras te duelan, te los va a estar echando en cara. El ejemplo que hemos puesto tantas veces de cuando iban antes a las escuelas a vacunarnos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se han de acordar varios que llegaban las enfermeras y nos vacunaban. Y aquel niño que le dijo a la enfermera cuando lo vacunan en este brazo, y le dice, ponme el curita en este otro brazo. Y le dice la enfermera, no, en este, porque tus amiguitos te van a querer pegar. Por eso pónmelo acá, para que me peguen donde no me duele. Sí, son cosas de esas que pueden llegar a nosotros a pasar. Bueno, el pecado no va a quedar impune, esa es la cosa. Si a ti te duele, perdón, me voy regresando, a ti te duele, el enemigo te lo va a echar en cara. Cuando tú te perdones, Dios te perdona, la persona te perdona y reparas el daño, ya no existe. Si el enemigo te lo echa en cara, tú le dices, ya no existe ese pecado. Te lo echa en cara, ya no existe. Ya está pagado, ya está reparado, ya está perdonado, ya no existe. Te lo echa en cara y no te duele, busca otra cosa. Ya no te va a pegar como los niños porque ya no te duele. Si no te duele, ¿para qué te pega? Si no te duele, ¿para qué te pega? Te pega para que te duela, pero si no te duele, ¿para qué te pega? Por eso es muy importante el perdonarnos a nosotros mismos, llevar una vida en el orden establecido por Dios desde el principio. Vamos a ser juzgados nosotros según nuestras intenciones, pero pagaremos cada una de nuestras obras malas. No porque no hayamos tenido la intención de hacer un mal, deja de ser un mal. Por eso dice Jesús, si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. No te quedes con él. No está hablando de manera literal, porque nadie peca solo con un ojo. Nosotros todos vemos con los dos ojos. No es literal, está hablando el Señor de una manera figurada, está yéndose al extremo para que nos demos cuenta de la actitud que tenemos que tener, como se dice ahora, cero tolerancia. Si tu ojo te es ocasión, arráncatelo. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Y arrójalo lejos de ti. Todo aquello que te pone en riesgo de pecar, arrójalo lejos de ti. Más vale, dice Jesús, entrar tuerto, manco, cojo en el cielo, que entrar con todo tu cuerpo en el infierno. Entonces tenemos que tener cuidado, cuidarnos a nosotros. Nosotros nos conocemos, todos sabemos en qué somos débiles y cuál es el pecado mayor o más repetitivo que tenemos. Cuídate de esos pecados. Cuídate de esos, no solamente de esos, sino de toda falta de caridad. Tenemos que cuidarnos incluso de toda falta de caridad. Toda ocasión de pecado tiene que ser arrancada de nuestra vida, aunque con eso los espíritus del mal nos hagan sentir que perderíamos la vida. Hay personas que llegan a sentir que perderían su vida si dejan el mal que están haciendo, pero solo se siente como que se van a perder la vida. En realidad están recuperando la vida y la vida eterna.
Entonces, para no caer en el infierno, donde el fuego no se apaga ni el gusano muere, es decir, en ese lugar de tormentos eternos, necesitamos ser más radicales, no violentos, radicales en nuestras acciones, en nuestras renuncias, en lo que sí vamos a hacer o vamos a dejar de hacer. Luego Jesús nos habla también de la sal. Nos habla Jesús de la sal. ¿Por qué nos habla Jesús de la sal? Porque en aquellos tiempos la sal era muy escasa y como da sabor a las comidas, entonces se conseguía, pero era muy cara la sal, era muy valiosa la sal, por lo tanto. Después, como era valiosa, y ya se empiezan a encontrar las maneras de extraer la sal, de tener sal, sigue siendo un elemento tan valioso que con eso se pagaba el trabajo a las personas, con sal. Pues de ahí viene la palabra salario. Y nos van a dar la sal que nos toca por el trabajo que realizamos. De ahí viene el salario. La sal también en el tiempo de Jesús significaba o era signo de amistad, de fidelidad, de bondad. Entonces, como la sal daba muchas cosas buenas, daba alegría, sabor a la comida, entonces se le atribuían todas estas cosas a la sal, signo, no fuente, signo nada más de esto. Por eso se usaba en los pactos que se hacía, y el Señor es el que va a pedir, Él va a pedir al pueblo de Israel que los animales que van a ser ofrecidos en sacrificio a Él fueran salados. Por eso el Señor habla de la sal, que tenemos que estar salados, preparados para el sacrificio, preparados para el sacrificio también. También se refiere que cuando dice que no debe, dice el Señor, que no debe de faltar la sal. Dice, tengan sal en ustedes y paz unos con otros, unos con otros. ¿Qué significa esto? El Señor quiere que nuestro trato para con aquellos de la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el transporte público o cuando vamos manejando, todo esto sea un trato que tenga sal, que tenga sal. Este trato amable con los demás, aquí en México se facilita mucho, porque aquí en México somos muy dados nosotros al saludo. Estamos en un restaurante, vamos a salir, ya el que está comiendo a un lado, provecho. Ni lo conocemos ni lo vamos a volver a ver, y pasamos por la calle, buenos días. Bueno, esto hay otros lugares que no, estamos hablando de un Canadá, de una Alemania, donde si no te conocen no te hablan, y si una persona que no te conoce se dirige a otra persona, el otro voltea como, ¿por qué me hablas si no nos conocemos? En su cultura, el que no se conoce no se habla, no se habla. Si quieren ser amigos, alguien te lo tiene que presentar. Alguien te lo tiene que presentar. Por eso cuando los mexicanos andan allá en Alemania y de repente hay una fiesta, el mexicano llega, porque nosotros llegamos a todas las fiestas. Y antes todas las puertas estaban abiertas para todas las fiestas. Ahora ya se dan pasecitos, se dan boletos, porque ya ahora como están más caras las cosas, pues no, pero antes era más espléndido todo y llegaban todo. Invitabas a uno y ese uno llegaba con 10. Así de aquí en México, en otros lugares no. Aquí es un poco más abierto, a nosotros nos hace más fácil esto que Jesús nos pide. A otras personas les va a costar más trabajo ser sal para las personas, que le den sabor a la vida de las demás personas, no amargura a la vida de las personas, que les dé sentido, que les des alegría, que quieran vivir, que quieran vivir. ¿Cuántas personas en el YouTube pueden encontrar dando su testimonio que ya iban camino a suicidarse, pero alguien les sonrió? Y solo porque una persona les sonrió, de allí agarraron la fuerza para no quitarse la vida. Una sonrisa nada más, una sonrisa
Por eso es tan importante, nosotros podemos ser sal, nuestra manera de ver a las personas, nuestra manera de escuchar sus problemas, nuestra manera de hablarles, todo debe de tener esa sal de Cristo en nosotros, en nosotros. Aquí en México les digo aquí, todos hasta nos suponemos nosotros, amigos. Aquí en México los japoneses son los que menos entienden al mexicano. El japonés, si va a haber una fiesta, te avisan 4 meses antes. Y aquí en México eso de que 4 meses antes, pues no va. La fiesta aquí es mañana, vente al ratito, ya casi paso por ti, ponte lo que sea, vámonos. O sea, en México tenemos esa cultura, bendito sea Dios, ¿verdad? Porque es de más cercanía, más calor humano con los que nos rodean, y otros son más estrictos con todo, cada cultura en lo suyo. Cada cultura en lo suyo. Pero bueno, nuestra relación social con toda persona tiene que tener ese sabor, no el sabor del infierno, sino el sabor del cielo. Tenemos que cuidarnos de no estar encima de las personas, de no enfadar a las personas, ni siquiera para hacerles el bien. Ni siquiera, por eso lo hemos repetido hasta el cansancio. Le puedes decir una vez, le puedes decir 2 veces, la tercera ya es un intento de control y manipulación de la vida de la persona. Si no te escuchan la segunda vez es porque no quiere o porque no puede. Y ya, pero podemos preguntarle a una persona, oye, ¿ya quieres que te recuerde otra vez después o ya no quieres que te recuerde? Si le puedes preguntar. Si la persona te dice ya no me recuerde nada, pues ya, se acabó. No debemos, de hecho no se debe, ni siquiera pidiendo esto porque puede causarse una molestia que desate una guerra donde no había guerra. Solo por querer hacerle el bien a una persona vamos a desatar una guerra, no es lo de nosotros. Todo tiene que tener el sabor del cielo, el respeto del cielo. Todo, el Antiguo Testamento lo vemos con Elías y Eliseo, y en el Nuevo Testamento lo vemos con Jesús. Pasa Jesús caminando y le dice a los apóstoles, sígueme. No se detiene. Jesús se va caminando. Lo deja en libertad de seguirlo o no. Lo invita, ven y sígueme. Pero la persona queda en completa libertad y sin la presión de te estoy esperando, ¿qué te pasa? Mira que un toba. No, sin la presión de nada. ¿Por qué? Porque cada quien sus luchas. Cada quien sus luchas. Por eso el esposo no puede pretender que la esposa sea como él hace las cosas, porque ella no tiene la historia, ni la cultura, ni el carácter, ni el temperamento de él. Cada quien sus luchas, y tenemos que aprender a respetar las luchas de cada quien. Tenemos que aprender y así podremos ser sal. Pues ya hablaste, ya insististe, hasta ahí topas. Lo demás le toca a Dios. No es indiferencia, no es ya Él sabrá. No es indiferencia. Dios va a utilizar tus palabras, pero no le enfades a esa persona. Aunque sea para su bien, no le enfades. Deja que Dios ahora haga lo que a Él le toca. Y puede ser que el Señor te lo ponga en las manos y esa misma persona venga y te pida más ayuda, se la das la ayuda, pero si te entercas en que tiene que recibir la ayuda que tú le estás dando, o se va a enojar esa persona o te vas a enojar tú, y cuando llegue el momento de gracia ya no están en posibilidades de hacer la voluntad de Dios. Por eso toda relación social con toda persona tiene que tener el sabor del cielo, las características del cielo. Nosotros no tenemos que autoproclamarnos salvadores de los demás. No tenemos que autoproclamarnos. Las mamás sí tienen la autoridad sobre sus hijos cuando son pequeños, no cuando son grandes. Ya cuando ya son mayores, decirle más de 2 veces es un esfuerzo de control y manipulación. Pero yo se lo digo para su bien, pero no deja de ser control y manipulación. Si es control y manipulación, viene de Satanás, y si viene de Satanás, jamás va a ser para un bien. No va a ser para un bien, eso va a desatar una guerra. Por eso es que tenemos que hacerlo todo al modo divino. Y eso funciona, eso funciona. Tal vez alguien por su carácter y temperamento no lo quiera, pero eso es lo que funciona.
Tenemos que poner en práctica como Dios dice las cosas en el orden establecido por Dios desde el principio. Y eso nos haría ser felices a todos. No solamente a unos cuantos, nos haría ser felices a todos. Por eso las relaciones sociales que tenemos que tener entre nosotros tienen que tener no el sabor del infierno, sino el sabor del cielo. Que el trato de nos con nosotros sea una experiencia placentera. Aún con los tercos, puede ser que una persona, yo le digo una cosa porque la persona, tengo la razón y esa persona está equivocada, se lo digo y y refuta lo que le digo, se pone en contra de lo que le digo, le insisto y le pongo yo las bases y se lo demuestro. Y la persona lo que hace es empezar a atacarme. Si le respondo más, ya es guerra. Ya es guerra, ya se hizo una guerra donde no había guerra. Me atacó, pero si yo me volteo, no hubo guerra. La guerra solamente es que haya dos involucrados. Solamente cuando hay dos involucrados. Por eso tenemos que tener cuidado de nosotros, no de los demás, cuidado de nosotros. Que la experiencia de nuestro trato que tengan los demás sea algo placentero, ¿verdad? Que sea algo como cuando hablamos con alguien a quien nosotros amamos, que nos ama, un verdadero amigo que sabemos que es fiel con nosotros y que podemos sincerar nuestro corazón con ellos. Eso es importante. Debemos tener cuidado de no hacer sufrir. No hacer sufrir a los que nos rodean, no hacer sufrir ni siquiera de manera inconsciente, ni siquiera de manera inconsciente. Si a alguien en su carro se le descomponen los frenos, se va a su carro sin control y atropella a tu hijo. No tuvo intención, no fue algo, fue un accidente, no hubo ninguna intención de hacerle daño a tu hijo. Si no hubo intención, ya no te tiene que pagar nada. Sí, él hizo un daño y él tiene que reparar el daño que hizo. Pero no tuvo culpa, no sabemos qué grado de culpa o no culpa haya tenido. El asunto es que tú hiciste este daño y tú lo reparas. Tú rompiste esta barda, tú la reparas. Tú atropellaste a esa persona, tú pagas las curaciones que se ocupan de esa persona. Así como en la justicia divina, en la justicia humana, así también en la justicia divina. Por eso tenemos que cuidarnos de no hacer el mal. Ni con gestos, ni con actitudes, ni con palabras, ni con nuestra vida, ni con nada. Porque si tú haces un mal al corazón de una persona, lo pagas. Aunque tu intención sea muy bonita, aunque tu intención sea la salvación de la persona, no puedes. No puedes hacer daño por querer proteger a nadie, ni siquiera a Dios. A Jesús lo quiso proteger Pedro con su espada en el huerto de los olivos y terminó regañado Pedro. Pedro, envaina esa espada, no necesito tu espada, no necesito tu violencia para implantar un reino de amor. Claro que no se ocupa la violencia para implantar un reino de amor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, no hacer el bien ni siquiera sin darnos cuenta. Ni siquiera, y si nos damos cuenta que alguien se sintió lastimado, pues mejorar esa relación en la medida que se pueda. En la medida que se pueda. Si yo le pido perdón a una persona y me dice que no, y le vuelvo a pedir perdón y me dice que no, tengo que respetarle. No me va a perdonar si me le echo encima todos los días a que me perdone. A lo mejor me va a gritar, sí, hombre, ya para que me vaya, no porque me perdona, nomás para que me vaya. Entonces no sé, todas las cosas tienen que ser de la manera como Dios lo pide. Todo lo tiene que hacer de manera como Dios lo pide. Tenemos responsabilidad sobre lo que ocasionamos con los que nos rodean. Tenemos responsabilidad y si hicimos algo malo hay que reparar ese daño, hay que pedirle perdón a Dios, hay que pedirle perdón a la persona y hay que reparar ese daño. En algunos casos habrá que preguntarle a la persona, ¿qué puedo hacer para reparar este daño? Porque está en la persona y en algunas ocasiones tal vez la persona se cierre, tú haces lo que esté a tu alcance para tratar de reparar ese daño. Es lo que podemos hacer y ya lo demás lo confiamos a la misericordia de Dios. Ya no podemos ir más allá. Por eso pidamos hoy la gracia de estar atentos a hacer el bien y a evitar el mal.
atentos, atentos a nosotros, no a los demás, atentos a nosotros, a hacer el bien y a evitar el mal. Hay que pedirle al Señor hoy que nos abra los ojos para ver al que necesita de nosotros, para ver al que necesita de nosotros, para no negarnos a la responsabilidad que tenemos de las cosas que suceden. Porque si yo me defiendo, pierdo la oportunidad de corregir el error. Si yo le digo a una persona, oye, le digo que se equivocó, y esa persona, en lugar de aceptar o por lo menos decir voy a pensarlo, voy a revisar qué pasó ahí, no me di cuenta, pero gracias, voy a revisar qué pasó. ¿Sí? Si esa persona, si descubre si se equivocó, tiene la posibilidad de pedir perdón, reparar el daño y se borre del libro de la vida. Pero si yo digo, no, yo no fui, a mí ni me digas, yo no fui, es más, yo tenía hasta buena intención, fíjate nada más, yo estoy saliendo mal y eso que yo quería hacer un bien, pues ahí se queda en el libro de la vida. Ahí se va a quedar eso en el libro de la vida. Por eso la importancia de tener cuidado nosotros. Si alguien no quisiera entender, no va a entender. Si no puede, no lo vas a hacer entender. Y si no quiere, tampoco. ¿Para qué insistes? Hay que saber esperar, orar por la persona y nada más. Pidámosle al Señor que nos abra los ojos para vernos a nosotros. Para vernos a nosotros. ¿Cómo somos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que ver, reconocer cuando se empieza a asomar la ira en nosotros para detener eso. Tenemos que reconocer las características de la ira, de la evasión. Cuando me siento nervioso, entonces ya está algo mal. Cuando me siento que empiezo a respirar muy rápido, ya está algo mal. Empiezo a cerrar las manos, ya está algo mal. Se me crespan las cejas, ya está algo mal. Entonces me callo en ese momento, porque lo que siga es muy probable que me equivoque. Ya estoy movido por sentimientos y emociones, ni siquiera por sentimientos buenos, por pasiones desordenadas. ¿Qué puede salir de ahí? Si yo no tengo el control de mí, y no lo tiene Dios, ¿quién lo tiene? El enemigo de Dios. Para que no me lleve al pecado, me callo, no hablo, no digo, si acaso para evitar que la persona no piense que le estoy tomando como loca, pues a la persona, dame chance de pensar en esto que pasó y cómo pasó. Déjame ver, déjame revisarlo en mí. ¿Sí? No es decir, no, yo soy incapaz de... Porque a lo mejor sí podemos cometer un error. ¿Cuántos errores hemos cometido sin darnos cuenta? Si alguien nos lo dice, tiene la oportunidad de que se borre del libro de la vida. Y si te defiendes, ya no se borró del libro de la vida. Si tenías razón, pues bueno, no estaba en el libro de la vida. Pero si había razón, entonces sí estaba y no se borró. Y el Señor te mandó a avisar. ¿No hiciste caso? Bueno, es algo que se va a tener que pagar o en este mundo o después a través de sufrimiento. Por eso hay que pedirle al Señor que nos abra los ojos para ver al que necesita de nosotros, para no negar nuestras responsabilidades en los daños que causemos, aun cuando hemos causado daños de manera inconsciente. Yo tuve buena intención, pero esto salió mal. Las personas terminaron dañadas por mí. Si yo hice que se dañaran, yo tengo que reparar ese daño. No fue mi intención, pero hay un daño que yo tengo que reparar. Nada más. Pides perdón a Dios, pides perdón a esas personas. Si te perdonan, qué bueno. Si no te perdonan, trabaja en la reparación del daño de todos modos. Y lo demás queda en la misericordia de Dios. Son muchísimas cosas que podríamos hablar de todo esto, pero vamos a pedirle al Señor que nos conceda ahorita todas estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.